somos el grupo número 6 de inmunología. Nos correspondió un caso clínico sobre un señor de 51 años con antecedentes de vasculitis de Takayasu con síndrome antifosfolípido en tratamiento. Este señor ingresa al servicio de urgencias porque presentó lumbociatalgia en la pierna izquierda. Esto debido a un tratamiento médico por una hernia discal. En urgencias intervenido por traumatología y le realizan una hemilaminectomía y una foraminotomía y disectomía. Todo esto en el servicio de urgencias. 72 horas después de esta cirugía, el paciente refiere dolor, tumefacción, la lesión se ve de una coloración violácea y se va formando tejido necrótico con flictenas. También se observa exudado serosanguinolento a nivel de la herida. El paciente empieza a presentar hipotensión, también oliguria, deterioro analítico con insuficiencia renal. En los exámenes presenta plaquetopedia, anemia, coagulopatía y elevación de las reactantes de la fase aguda. Cirugía lo valora y le realiza un hemocultivo y un cultivo de la herida, por lo cual inician tratamiento con antibiótico por 24 horas. Después de ese tiempo no ven que sea muy bueno el progreso, entonces deciden ampliar el espectro del antibiótico y aumentar las dosis. Después de esto llegan los resultados de los uricultivos y se detecta que este paciente ha adquirido una bacteria, un bacilo gram negativo. Entonces proceden a diagnosticarle. Entonces, en cuanto al diagnóstico, se le diagnostica una sepsis grave con fallo multiorgánico. Esto significa que esto es un síndrome, es potencialmente letal. Esta sepsis se difunde en los órganos y es causada por una respuesta de regulación de la infección. También se le diagnostica una fascitis necrotizante, la cual ocurre debido a la bacteria que ha ingresado en su organismo, lo cual pues esto entró por medio de la lesión. Esta persona probablemente tenía un sistema inmunológico débil, por lo tanto pues fue más vulnerable para adquirir este tipo de enfermedad, y pues esto hace que también se propague más rápidamente en todo el organismo. Esta bacteria también recibe el nombre inmunológico de Pseudomonas aeruginosas, que esta es una especie de bacteria gram negativa aeróbicas con motilidad unipolar. Ahí en la imagen pues podemos ver la herida del paciente, cómo se ve exactamente. Y a continuación mi compañero Iván va a hablarles un poco más de la inmunología, de la inmunopatología de la infección. Bueno, buen día. Para continuar con la inmunopatología de la infección, les voy a explicar básicamente en pocas palabras lo que está surgiendo o lo que está sucediendo adentro del organismo del paciente. Hay que recordar principalmente que el paciente tenía unos antecedentes patológicos, ¿no? Que entre esos está una vasculitis y un síndrome antifosfolípido. Principalmente enfoquémonos en el síndrome antifosfolípido, que es una alteración del sistema inmunológico que ataca las propias a proteínas propias del cuerpo, ¿sí?
y esto desencadena otro tipo de problemas como lo es problemas en coagulación y demás. En este caso era un paciente que, como lo dijo mi compañera, se vio expuesto después de un procedimiento quirúrgico a un microorganismo, en este caso una bacteria llamada Pseudomonas aeruginosa. Esta bacteria es un bacilo gram negativo, que como lo vemos acá en la imagen, pues vamos a guiarnos un poco por este gráfico. Ingresa ese bacilo gram negativo, pues se estima que suele ser en grandes cantidades. En el documento decía que pudo haber sido por el momento una mala asepsia al momento de realizar la cirugía, o hubo contaminación, ¿sí? Ingresó la carga microbiana, en este caso una bacteria o varias bacterias del mismo grupo, y inmediato se pone en marcha el sistema o la inmunidad innata, que es ese el primer respondiente en nuestro sistema inmunológico. Ya como pues sabemos, al hacer un procedimiento quirúrgico, pues ya se vio violentada, digámoslo así, la piel, que es uno de los sistemas de barrera con respecto a la inmunidad innata. Ingresó al torrente sanguíneo directamente en las primeras horas, donde hubo la evolución y los primeros síntomas. Empieza a ver como la guerra microscópica ya en ese sistema innato, en donde empiezan los componentes del sistema innato, los macrófagos, neutrófilos, eosinófilos y todos estos células del linaje mieloide, empiezan a atacar el microorganismo. Otras cosas importantes que debemos saber es que en pacientes con sepsis, según los estudios que nosotros estudiamos y leímos, nos dice que los receptores de PAMS de estas células se ven alterados, los receptores tipo TOL. En estudios se han encontrado este tipo de anomalías. Esto quiere decir que hace menos visible o menos probable de que se esté haciendo una buena acción en este sistema innato. Esto hace también que se prolifere el microorganismo y puede causar el proceso de la sepsis. Hay que recordar que al momento de ingresar el microorganismo, se empiezan a liberar unas citoquinas al ambiente, que estas citoquinas cumplen muchas funciones. Entre esas está avisar o llevar información química a otras células del sistema innato y adaptativo a que se está pasando o que está sucediendo una infección. Y también estas citoquinas, como la interleuquina 1, como el factor de necrosis tumoral alfa, que son proinflamatorios, que ahí no nos lo decía en el caso clínico, que los primeros síntomas fue dolor y entumecimiento, enrojecimiento. En pocas palabras, el primer signo fue la inflamación de los miembros inferiores y de la región de la herida quirúrgica. Eso quiere decir que hubo secreción de citoquinas como la interleuquina 1 y como el factor de necrosis tumoral, que son las que desencadenan estos factores de inflamación. Otra cosa importante que debemos mencionar acá, en este caso el paciente, como tuvo una sepsis grave, tuvo una hipotensión, y también la interleuquina 1 según su concentración causa este proceso de hipotensión. También es importante hablar que el paciente tuvo complicaciones como la coagulopatía, que también es muy común en la sepsis y que se reconoce que según los neutrófilos y otras células, como lo son los linfocitos T, segregan factor tisular, que esos factores tisulares en grandes cantidades generan la coagulación, ¿sí? Entonces ahí se desprende el concepto de que el paciente tuvo una coagulopatía en su proceso de evolución. Hay que recordar, es muy importante también, que este microorganismo es un microorganismo gram negativo, ¿sí? Y que tiene como PAMS el peptidoglicano y el ácido lipoleicoico, que es muy común en este grupo de microorganismos, y que estos PAMS son reconocidos por el sistema innato. Por esos macrófagos, dendríticas y neutrófilos que se encuentran en este lugar.
Otra cosa también que es importante resaltar es la presencia del sistema del complemento, ¿sí? Este sistema del complemento es muy relacionado con toda esta sintomatología y esta evolución del paciente, ya que según la evidencia dice que el sistema del complemento en grandes cantidades es bastante agresivo, ¿sí? Y en la sepsis se comporta de una manera muy agresiva. Entonces esto hace que el paciente presente esas grandes complicaciones, ya que el sistema del complemento hace parte principalmente de muchas de ellas, en especial los procesos inflamatorios, el dolor y la lisis celular. Entre esos también podemos resaltar la muerte del tejido, el tejido desvitalizado, la necrosis, que también se encontró en esta lesión. Entonces, hasta acá explicamos un poco el tema del proceso inmunopatológico de esta infección. Información recopilada. En cuanto a la recopilación de datos, tuvo como fin el análisis de 2 artículos, como lo son la sepsis, la otra cara de las respuestas. En este artículo se revisaron los aspectos inmunológicos de la fisiopatología de la sepsis. Y dando continuidad con el siguiente artículo, que tiene como título Comprensión Pseudomonas aeruginosa, interacciones con la afección y la búsqueda continúa. Y en este artículo encontramos información sobre los pseudomonas aeruginosos, que es un bacilo gram negativo móvil. Y una vez extraída toda esta información, nos limitamos a leer y a extraer la información más relevante de dichos artículos. A continuación iremos con el ítem número 5, que son los conceptos aprendidos. Los tipos de inmunidad. En este caso vamos a hablar de la inmunidad innata, que es aquella que nace o surge desde que nacemos. Esta es útil frente a microorganismos, como por ejemplo los hongos, parásitos. Las células que participan son aquellas como neutrófilos, eosinófilos, basófilos, mastocitos, macrófagos, células dendríticas y células NK, o más conocidas como las natural killer. Adicionalmente tenemos otro tipo de inmunidad, que es la inmunidad adquirida, que esta hace o surge como parte del desarrollo a lo largo de nuestra vida, aumenta con la edad y, a diferencia de la inmunidad innata, esta tiene memoria. Los principales componentes son anticuerpos y células. Entre las células podemos destacar el papel importante que hacen los linfocitos. Ninguna inmunidad es diferente a la otra, es decir, las inmunidades se complementan. Inicialmente, cuando en nuestro cuerpo entra un microorganismo, la primera inmunidad en responder sería la innata, y esta a su vez le enviaría la señal a la adquirida. Se podría decir que trabajan en conjunto. Otro tema importante de abordar son los PAMs, o más conocidos como los patrones moleculares asociados. Los PAMs son moléculas en secuencias que se repiten en grupos de patógenos. Los PAMs se caracterizan por tener receptores, o más conocidos en la literatura como los PRR. Uno de estos receptores muy conocidos son los receptores tipo TOR. Se encuentran en células del sistema inmune, como por ejemplo macrófagos, neutrófilos o células dendríticas. Hasta el momento, en los mamíferos se reconocen 11 clases de receptores tipo TOR, siendo uno de los receptores más importantes en los mamíferos. Cuando hago referencia a que hasta el momento es porque es algo que siempre va a ir evolucionando, y hasta el día de hoy, según la literatura, solamente 11 clases.
Cuando un receptor tipo TOL se une a una molécula, se crea una cascada inflamatoria intracelular. Esta cascada lo que va a hacer es que va a permitir activar la expresión de genes de las citoquinas, que es otro elemento fundamental. Más adelante nuestra compañera Silvia abordará más profundo este tema sobre las citoquinas. Respecto a nuestro caso clínico, los pacientes con sepsis tienen alteraciones en receptores TOL, entonces realmente el reconocimiento no es efectivo, tiende a ser un reconocimiento muchísimo más lento. También la bacteria que le entró a nuestro paciente es una bacteria electronegativa. Por ser una bacteria electronegativa tiene ciertos receptores PANS. Uno de ellos es la peptidoglucona, que es un copolímero el cual protege a las bacterias de una ruptura ósmica, o también están presentes dentro de ellas, como los PAMs, los lipolisacáridos, conocidos por las siglas LPS, que estos realmente lo que hacen es respetar las moléculas hidrofóbicas. A continuación, mi compañera Silvia. Dando continuidad con los conceptos aprendidos, vamos a hablar un poco sobre el complejo mayor de histocompatibilidad. Estos son glucoproteínas que se expresan en las membranas celulares, y existen dos tipos de moléculas de histocompatibilidad diferentes, que es la clase 1 y la clase 2, y que a pesar de que estas clases tengan funciones distintas, pues presentan características comunes en sus estructuras, como el tener 4 dominios extracelulares que se pliegan de manera similar, creando un surco capaz de albergar un péptido. En cuanto al complejo mayor de histocompatibilidad de la clase 1, en ella se presentan antígenos citoplasmáticos o endógenos, y de igual manera pues se presentan los linfocitos T CD8 citotóxicos, y en esta clase se expresan todas las células nucleadas, involucrando en el ataque intracelular por la activación de los linfocitos citotóxicos. En cuanto al complejo mayor de histocompatibilidad de la clase 2, en ella se presentan los antígenos extravasculares o exógenos, y se presentan también los linfocitos T CD4 helper, y se expresan pues en las células presentadoras de antígenos, como lo son los macrófagos, células dendríticas y los linfocitos B. Hablando un poco sobre las citoquinas, esto es un grupo grande y heterogéneo de proteínas o de glucoproteínas secretadas o producidas por muchos tipos de células diferentes, y medían y pues regulan todos los aspectos de las inmunidades, innata y adaptativa. Existen muchas clases de citoquinas, por ejemplo, factor de necrosis tumoral, interferones y interleucinas. Las citoquinas también son llamadas quimioquinas, que es la coordinación de movimiento de los leucocitos, y también es llamada interleuquinas, y este nombre viene de que su mayoría son secretadas por los leucocitos y actúan las células entre sí. Bueno, hemos terminado nuestro tema. Tratamos de abarcar todo en un breve resumen. Espero que haya sido claro y precisa la información. Muchas gracias por su atención prestada.